Seguramente estoy pensando en el suceso de la mordedura de la serpiente. ¿Por qué? Porque es el suceso que origina el resto de la narración. Ahora, en la pizarra, yo les voy a copiar un texto que luego voy a comentar. Observen y lean. El hombre pisó algo blanduzco y enseguida sintió la mordedura en el pie. Volvamos a leer el texto. El hombre pisó algo blanduzco y enseguida sintió la mordedura en el pie. ¿Lo recuerdan? Este es el suceso con el que comienza el cuento A la deriva de Horacio Quiroga. Como ustedes pueden apreciar, con este comienzo, ya desde el inicio, el autor está atrapando al lector a seguir leyendo. Esto es una forma inteligente de lograr que el lector se sienta atraído y continúe la lectura. En el encuentro de hoy nos vamos a referir a aspectos esenciales que son imprescindibles a la hora de redactar un relato. Para ello, vamos a utilizar varios fragmentos tomados de un cuento ya estudiado anteriormente. Observen entonces y copien el tema de la lección de hoy. Tema: te invito a redactar. Construye un texto narrativo. Cuando estudiaron el cuento A la deriva de Horacio Quiroga, pudieron conocer las partes del cuento. Recordemos unos instantes.
Partes del cuento. Introducción. Es donde se presenta a los personajes que intervienen, el escenario en que se desarrolla. Nudo o desarrollo. Refiere los sucesos que ocurren en la historia que se relata. Desenlace. Es el final que el autor da a los sucesos, cómo quedan solucionados los acontecimientos que se presentan. En el cuento seleccionado, el autor comienza con el desarrollo. Solo se limita a dar en él algunos elementos introductorios. ¿Cuáles son? Recordemos. Introducción del cuento. Está dispersa dentro del desarrollo. Como habíamos visto, en el cuento A la deriva, el autor empieza ya con el desarrollo y en él están dispersos algunos elementos introductorios. Algunos de esos son: vio un Yaracacuzú que, arrollada sobre sí misma, esperaba otro ataque. Apresuradamente se ligó el tobillo con su pañuelo y siguió por la picada hacia su rancho. Después de la mordedura de la serpiente, el personaje principal decide tratar de salvar su vida. Para ello solo tiene como recurso montarse en su canoa y navegar en busca del pueblo más cercano. Es entonces que recuerda que cerca tiene un amigo que puede ayudarlo. Llega a buscarlo, pero no lo encuentra y tiene que volver a tomar su canoa y seguir navegando en el río. En ese momento empieza a sentirse mejor y es cuando empieza a recordar a personas que tuvieron que ver con su vida pasada. ¿Cómo finaliza el cuento? ¿Cuál es su desenlace? Sigamos recordando. Desenlace. El hombre estiró lentamente los dedos de la mano, un jueves, y cesó de respirar. Como pueden ver, en este desenlace, el autor le da solución a su cuento con la muerte del personaje principal, de Paulino. Esta muerte es la solución que el autor le da
al hecho de la mordedura de la serpiente venenosa del personaje y a no tener dónde buscar un auxilio, dónde resolver su problema y tener aunque sea una atención médica. Cuando van a redactar una narración, lo más importante es seleccionar cuál es el suceso que van a narrar. Ese suceso puede haberles ocurrido a ustedes, pero pueden haberlo oído contar por otra persona. También pueden imaginarlo y a partir de ahí desarrollar su narración. Es importante también seleccionar cuál es el narrador que van a utilizar. Pueden utilizar un narrador que conozca todos los detalles de los hechos que va a contar. Pueden poner la historia, además, en boca del personaje protagonista, que sería quien narraría todas sus peripecias. O, de lo contrario, pueden poner la historia en boca de otro personaje que participó de la acción. Piensen unos segundos en cuál sería aquel suceso que a ustedes les gustaría narrar. ¿Ya lo hicieron? Entonces es importante que sepan que para redactar la narración deben elaborar una guía, una especie de plan que los ayudaría a ustedes con lo que deben escribir en cada una de las partes del texto. ¿Cómo quedaría elaborada esta guía? Ahora en la pizarra yo les voy a escribir algunos elementos que deben estar incluidos dentro de la introducción del relato. Observen y copien. La primera parte, como ya ustedes saben, de toda narración es la introducción. ¿Qué elementos pueden estar incluidos dentro de la introducción? En primer lugar, el lugar en que se desarrollan los hechos. Una descripción del lugar donde se desarrolla. Siempre que leo esto, pienso en el comienzo de una de las novelas cumbres de la literatura española, de la novela El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra. Él comienza su novela de la siguiente manera: en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme jamás. Y es precisamente para poner dentro de su texto esa sensación de lejanía, de no querer ubicar exactamente el lugar donde va a situar su narración. Otros de los elementos que deben ir dentro de la introducción del relato es en qué tiempo, o en qué estación del año ocurren los hechos.
O sea, en qué tiempo o en qué estación del año ocurren los hechos que se narran. Esto no siempre puede aparecer con el nombre exacto de la estación del año, o sea, invierno, primavera, otoño, verano, sino que pueden utilizarse frases con las que se hagan alusión a dichas estaciones. Por ejemplo, ustedes saben que en primavera es común que llueva, que las flores florezcan, por lo tanto pueden utilizar alguna expresión que haga referencia a algunos de estos detalles. Esto, por supuesto, que enriquece y le da belleza a esta parte del cuento. ¿Qué otros elementos deben ir dentro de la introducción? Si es de día o de noche, esto pueden hacerlo de la misma manera, o sea, no hacer referencia a es de día o es de noche, sino que pueden utilizar frases con las que se hagan alusiones a estos hechos. Por ejemplo, el sol salía detrás de una colina. Con esta expresión están diciendo que está amaneciendo. Y vuelvo a repetir, esto enriquece, le da belleza al relato. Y otro de los elementos que están dentro de la introducción son los personajes. Personajes que se presentan y se describen. ¿Ok? Observen nuevamente y copien en sus libretas para que les quede la guía de la introducción del relato.
Después de la presentación del escenario y los personajes, deben aparecer en el relato una selección de los sucesos, o sea, deben aparecer narrados los sucesos que constituyen el relato. ¿Qué elementos pueden ir dentro del desarrollo, nudo o trama del cuento? Observen y copien. Los elementos que deben aparecer narrados en el nudo o desarrollo son: ¿qué ocurrió? ¿Cómo? ¿Qué intervención tiene cada personaje? En el caso de que los haya. ¿Se insertan diálogos? Si los lleva. ¿Cómo cada personaje enfrenta una situación? Es posible que no intervengan directamente los personajes. En este caso, el relato se refiere a ellos y el narrador va relatando todo lo que anteriormente hemos referido. Después de colocar en el relato los acontecimientos, o sea, el nudo, el desarrollo, deben decidir cómo lo van a terminar, o sea, deben elaborar el desenlace del cuento. ¿Qué elementos deben ir dentro del desenlace del cuento? Se los voy a copiar en la pizarra. En el desenlace debe estar expresado cómo quedó resuelto el asunto. También debe estar expresado en qué condiciones quedó el personaje. ¿Recuerdan el cuento de Horacio Quiroga? ¿Cómo finaliza?
¿Cómo soluciona el autor los acontecimientos del relato? Recuerden que es con la muerte del personaje principal sin auxilio de ningún tipo ante la mordedura de la serpiente. Copien entonces para que les quede elaborada la guía o el plan del relato. Es importante que el que relata deba mantener el interés del lector en todo momento. Para ello, debe utilizar frases que lo logren y tratar de no ser conclusivos hasta el final, el desenlace del cuento. Hasta este momento le hemos dado algunos elementos que constituyen una guía o un plan para que ustedes elaboren la redacción de una narración. A continuación, les presentaremos algunos requerimientos que los ayudarán a que el cuento quede mejor elaborado. Obsérvenlos y cópienlos en sus libretas. Selección del suceso que relatarán. Recuerden que pueden seleccionar un suceso que les haya ocurrido o un suceso que lo hayan oído relatar de otra persona o un hecho que sencillamente quieran imaginarlo y desarrollarlo. La elaboración de un plan para el relato es lo que le acabamos de hacer. Este plan contiene ideas de la introducción, ideas de la trama o el nudo, ideas del desenlace.
Para redactar todo texto, recuerden que deben tener un conocimiento previo del tema seleccionado. Es importante también que utilicen como forma de organización de las ideas, en caso de utilizar un texto en prosa, al párrafo. Por lo tanto, deben recordar todo lo estudiado anteriormente sobre el párrafo, su redacción, sus cualidades. ¿Las recuerdan? Que son la unidad, la coherencia y el énfasis. Es importante también que seleccionen el suceso que van a narrar. ¿Ya lo hicieron? Están entonces en condiciones de realizar el siguiente trabajo independiente que aparecerá a continuación. Este trabajo independiente se revisará en la lección 23. Trabajo independiente. Elabora un relato de un suceso que te haya ocurrido, del que conozcas por haberlo oído o que imagines. Debes tener en cuenta para ello todo lo que aprendiste en esta lección. En la lección de hoy pudieron conocer algunos elementos que les son imprescindibles para la redacción de un texto narrativo. Estos elementos quedaron elaborados en forma de guía o de plan para redactar. Para ello utilizamos algunos ejemplos tomados del cuento A la deriva de Horacio Quiroga, trabajado en encuentros anteriores. De esta forma hemos finalizado la lección de hoy. Los esperamos en un próximo encuentro.